Efesios 6 es algo que iniciamos el domingo, Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad, noten la palabra, versículo 16, sobre todas las cosas, sobre toda la armadura, tomad el escudo de la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo que nos enseña claramente aquí la palabra de Dios es que tenemos un enemigo, un archienemigo. Desde que dimos nuestro corazón a Cristo, le dimos la espalda a aquel de quien éramos aliados, y ahora Él es nuestro enemigo, y Él está derrotado y está fracasado. Jesús lo ha vencido. Él está derrotado completamente. Él no tiene poder sobre vosotros. No tiene poder alguno. Todo el poder que pueda tener el enemigo es el que uno le da, el que usted le cede a él. La armadura de Dios es la palabra de Dios en nuestro corazón. Nos enseña la Escritura que nuestra lucha no es con carne y sangre, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el compañero de trabajo, es contra principados, es contra potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Ustedes se dan cuenta, es una jerarquía poderosa en los aires, demonios que trabajan en el pensamiento, que es el campo de batalla, y lo que el enemigo utiliza para tratar de hacer caer o tentar o desanimar a los hijos de Dios es la mentira. Eso es lo que utiliza, es la mentira, y son las emociones, y son los sentimientos y los síntomas de su cuerpo, para tratar de desanimarlos. Si logra desanimarte, bajas la guardia, y
te vuelves vulnerable. Satanás está derrotado y está vencido. Si ustedes miran rápidamente conmigo en Primera de Juan, capítulo 5, para tomar base en la palabra de Dios, versículo 18, Primera de Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, usted ha nacido de Dios. Primera de Juan 5:1 dice que todo el que cree que Jesús es hijo de Dios, es nacido de Dios. Usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios. Usted ha creído con su corazón, lo ha confesado con su boca. Usted ha nacido de nuevo y usted es nacido de Dios. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Diga amén. No practica el pecado. No puede practicar el pecado. No quiere decir que no peca. Una cosa es pecar por naturaleza, porque estamos en este mundo. Tenía un término en la mente que iba a usar una palabra, pero se me fue. Una cosa es pecar porque estamos aquí y otra cosa es practicar el pecado. Todos pecamos de una manera de otra, pero no practica el pecado. No practica el pecado. Pecamos en la manera en que a veces con los ojos, a veces con el oído, a veces con la boca, a veces con los sentidos. No es la intención, dice el Señor, hijitos, no pequéis. Rápidamente mírenlo conmigo, capítulo 2, por favor, para que lo puedan ver rápidamente. A Primera de Juan, capítulo 2, se me hace que es capítulo 2, verso 10 del capítulo 1, perdón. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque dice Dios que nosotros pecamos de una manera o de otra, pero un abogado tenemos delante de Dios que es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os he escrito ¿para qué? Verso 1, ¿para qué? ¿Están conmigo? Para que no pequéis. Amén. ¿Están conmigo? Verso 1. Hijito mío, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? Propiciación quiere decir el sacrificio por nuestros pecados, el sacrificio perfecto. Él se entregó a sí mismo en nuestro lugar. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Volteando al capítulo 5, el versículo 18, dice la Escritura que el mundo que no conoce a Dios está bajo el maligno. El mundo va de mal en peor, porque a todo lo que uno se somete, a ello se sujeta, y de todo lo que uno se sujeta, se hace esclavo. Y uno se hace esclavo de aquello a lo cual uno obedece. Y cuando nosotros nos sujetamos a Dios, somos siervos de Dios. Verso 18.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, todo el que es nacido de Dios, Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué? No le toca. El maligno no tiene poder sobre vosotros. Otra vez, el maligno no tiene poder sobre ti, más que el único poder que tú le brindas, que tú le das. Pero él no tiene poder sobre ti. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y qué crees? El que deshizo las obras del diablo vive en vosotros, está en vosotros, está dentro de vosotros. Amén. Aquel que venció en la cruz, venció al diablo, venció la muerte, venció el pecado, venció la muerte, venció el infierno, venció a Satanás. Él vive dentro de vosotros. Amén. El vencedor está en vosotros. Amén. Nota el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. Amén. Pero ahora Dios nos ha hecho estirpe de Dios. Nos ha hecho hijos de Dios. Dios nos ha dado de su Santo Espíritu, de su poder, su presencia, su naturaleza divina. Ahora tenemos el poder sobre aquel que Jesús venció en la cruz. Nota el capítulo 3 rápidamente, versículo 9. En capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si has nacido de Dios, tú ya no practicas el pecado. Si uno practica el pecado, manifiesta la naturaleza en la cual ha nacido. Nosotros nacimos una vez de voluntad de papá y de mamá, de una naturaleza corrupta, pecaminosa, pero Cristo ha cambiado nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa por la naturaleza divina de Dios. Ahora tenemos la simiente de Dios, está en nosotros. Noten el versículo 9, por favor. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Es que una cosa es pecar por inercia, o sea, porque estamos en este mundo, pero no lo debes hacer una práctica. Es como la lengua, la boca. La Escritura dice que cómo es posible que con una misma boca con la que se alaba a Dios, con esa misma boca se maldice a los hombres. No puede ser. No es una sugerencia, es una ordenanza. Esto no debe ser. No se puede. Con una misma lengua, con una misma boca con la que se alaba a Dios, a hablar mal del prójimo o hablar mal del hermano. No se puede. ¿Acaso una fuente o un pozo de agua o una abertura de agua que da agua dulce no te va a dar agua amarga
a la misma vez. Así como de una higuera no puedes dar uvas, tampoco una vid te puede dar higos. Nuestra boca, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra vida debe ser sencilla, singular, solo para Dios. No nos debemos dividir entre Dios y el mundo, entre el espíritu y la carne. Si nosotros, siendo hijos de Dios, practicamos el pecado, le damos puerta abierta al diablo. Y el diablo viene así, acusando, y viene condenando, y viene señalando, y viene desanimando, y te quiere hacer caer. No debemos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu debe estar centrado solamente en Dios. Nota el versículo 8, ahí mismo, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A esto vino Jesús. Y el mismo que vino a deshacer las obras vive dentro de ti. Está en ti. ¿Están conmigo? Nota el versículo 4 del capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Y los habéis vencido. ¿A quién has vencido? A Satanás, a los demonios, a todo ángel caído, a los principados y a las potestades y a los gobernadores de las tinieblas y a todo espíritu mentiroso. Tú los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Si andas en la luz, como Dios está en la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, primera de Juan 1:6, dice que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, te limpia, tú eres limpio. Si la sangre de los toros, en Hebreos 9:14, 9:13, dice, y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre la gente inmunda y los santificaba en la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo por el Espíritu eterno se entregó a sí mismo sin mancha a Dios, limpia, lava tu conciencia de malas obras? Tú eres limpio, amén. Tú eres lavado con la sangre de Cristo, y nosotros debemos permanecer limpios, amén, por la palabra, amén. En Apocalipsis, rápidamente, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó, Él nos ha lavado, amén, de nuestros pecados con su sangre, amén, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos
de los siglos. Amén. Esta palabra es espíritu. Esta palabra tiene todo el poder para renovar nuestra mente, nuestro pensamiento. Si no renovamos nuestra manera de pensar con esta palabra, no cambiamos nuestra manera de vivir. Necesitamos atesorar esta palabra, permanecer, meditar, deleitarnos en esta palabra, estar en esta palabra. Amén, como dice Josué 1:8, nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, meditarás en él día y noche. Es imperativo, amén, para poder nosotros caminar en el Espíritu. Es imperativo que así sea, estar en la palabra, saber que Jesús ya nos ha dado el triunfo, nos ha dado la victoria aún sobre la muerte, nos ha dado la victoria sobre el pecado, nos ha dado la victoria. Y si llenamos nuestra mente con esta verdad, dice que si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Esta palabra tiene todo el poder para transformar nuestra vida. Por naturaleza nosotros éramos peleoneros, éramos mal hablados, éramos pendencieros, contenciosos. Pero esta palabra tiene el poder para cambiar y transformar nuestra naturaleza. Es donde comienza todo. Y Dios lo hizo ya nos transformó espiritualmente. Ahora nosotros tenemos que transformar, cambiar, renovar nuestra manera de... Y no hay una manera de tener una transformación si no hay una renovación. Y la renovación viene a través de un desplazamiento, decía el domingo. Desplazamiento quiere decir que tiene que haber un reemplazamiento. Tiene que sacarse fuera para meter los nuevos muebles. No puede haber un cambio si no hay una renovación. Amén. Y si no hay una renovación, hermanos, créanmelo, pueden estar en la iglesia y andar igual de peleoneros, chismosos. Perdón, es la verdad. No porque ustedes sean chismosos. Estoy hablando a otras personas de otras iglesias, pero ustedes no. Pero esa es la naturaleza del ser humano. Somos conflictivos. Estamos en la iglesia y andar en enemistad con la gente, la familia, los vecinos, el mercado, los negocios. Y Dios quiere que nosotros tengamos un cambio, pero un cambio radical, amén, un cambio radical en nuestra vida. Primera de Corintios, rápidamente, Primera de Corintios, capítulo 3, dice así la escritura. Primera de Corintios 3, Pablo el apóstol le habla a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy carismática, muy llena del Espíritu, muy espirituales, aparentemente, pero allá dentro de ellos eran conflictivos, eran contenciosos, eran envidiosos, eran celosos, había mucho conflicto entre ellos mismos dentro del cuerpo. Y el apóstol Pablo les dice así, léanlo conmigo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Saben ustedes que una persona carnal es una persona
del mundo. Una persona carnal es una persona que anda en contención, anda en conflicto, anda en envidias, anda en celos, anda hablando mal de otros, juzgando, criticando. Aparentemente el árbol se mira bien, pero de lejos, pero es el fruto lo que enseña realmente la naturaleza del árbol. No es el físico, la apariencia, sino lo que está dentro, de la abundancia de acá de adentro, es de donde habla la boca. Noten el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. En otras palabras, ellos ya sabían lo que era bueno hacer, sabían hacer lo bueno, pero no lo hacían. Es un tremendo contraste y es una tremenda derrota y un sentido de fracaso cuando uno sabe lo que tiene, y somos nosotros todos tentados a hacer lo contrario a lo que quiere Dios que hagamos. El enemigo, la batalla, la lucha que tenemos no es contra la gente. El enemigo utiliza a la gente, pero no es la gente. Nosotros tenemos que pedir a Dios, recibir de Dios espíritu de discernimiento para discernir que no es la gente el problema es lo que está detrás de la gente. Cuando te ofenden, cuando te tratan mal, cuando te juzgan, cuando te critican, el que no sabe se agarra con la gente, se pelea con la gente, andan en enemistad con la gente, pero en sí no es la gente el problema del Hijo de Dios, es Satanás detrás de la gente. Y otra vez, Satanás utiliza en los aires los pensamientos y los sentimientos y las emociones, y sabe tu área vulnerable para atacarte, y viene a través de tus pensamientos, enviando ideas, enviando sugerencias, enviando síntomas. Ya me siento, vamos a decir mal, ya voy a estar enfermo, no, es que ya estoy mal, es que ya no puedo, no, es que, y uno mismo se abre y lo crea y lo comienza a vivir. Entonces nosotros tenemos que reconocer y entender que tenemos nosotros como hijos de Dios el poder del discernimiento para filtrar, para discernir, para bloquear, para detener, para cancelar todos esos pensamientos que vienen a tratar de derrotar tu vida espiritual. Los pensamientos son el control de la carne, de las emociones. Como el hombre piensa, así se conduce, así uno vive, así uno crea su manera, su carácter, porque el pensamiento es como el volante de tu auto. Si uno no lo sabe conducir, no lo sabe manejar, lo lleva a su propia destrucción. ¿Están conmigo? Entonces, en el versículo 3, léanlo conmigo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, lo que manifestaba la naturaleza de ellos era las cosas externas que se manifestaban en el conflicto, en los celos,
la división, en la contención, en andar de pleito. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos el poder no solo para contrarrestar esos ataques, pero para vencer, porque Dios nos llama a nosotros más que vencedores. Vosotros sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Amén. Pero la victoria comienza en nuestra manera de pensar, en nuestra mentalidad, en lo que nosotros atesoramos en nuestro corazón. ¿Están conmigo? En 2 Corintios, vamos a tratar de terminar un momento. 2 Corintios 10, versículo 3, dice, 2 Corintios 10, rápidamente. Pues aunque andamos en la carne, porque todos andamos en la carne, amén, estamos en la carne, vivimos en esta carne, amén, nos exponemos a todo. Cuando vas a la oficina del doctor, amén, yo fui a la oficina del doctor, yo les tengo que decir a ustedes lo que pasa. Yo fui a la oficina del doctor y ya estaba ahí adentro. Luego, ya estando ahí, me querían hacer el suave de las narices y esto y aquello. Le digo, no, por favor, no, a mí no me vaya a hacer esa cosa en las narices, yo ya estoy bien. Y yo me pusieron las 2 vacunas por protección de mi pueblo, etcétera. No, pero es que tiene que... No, le digo, muchas gracias, pero no, yo no puedo someterme otra vez. Ya le he hecho como 6 veces y todo está bien. Pero entonces, hermanos, el poder está dentro de nosotros. Amén. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andaba batallando, les decía el sábado que no podía dormir, no dormí todas las noches del viernes, ya la traía el sábado, tenía que ir a hacer una ceremonia allá por el lado de Saticoa y fui, la hice y todo, pero solo Dios sabía cómo andaba y era una cosa tremenda. Pero nuestra lucha no es con la carne, no es con el cuerpo, no es con la gente, no es con las cosas de este mundo, es contra el enemigo. Tenemos nosotros un enemigo que viene en contra de su casa, de sus hijos, de la familia, de usted mismo, y utiliza el mismo cuerpo, la carne, para tratar de derrotarlo. Entonces, yo pensaba que era la próstata lo que me estaba molestando. Algo no está bien. Y tenía mucha dificultad para ir al baño y no podía ya. Y decía, Señor, tú me ayudas y tú me hago en el nombre de Jesús. Y eso, el domingo en la noche no dormí en toda la noche. Y el día lunes en la mañana dije, Señor, en el nombre de Jesús, tú me sanas, Señor. Y aquello comenzó a arreciar y comenzó a arreciar. El hecho de que tú clamas a Dios no quiere decir que Dios te sana así como si fuera un microwave. Es que tu fe es probada con la paciencia. La paciencia es esperar, saber esperar y estar firme en lo que tú crees. Entonces pasó el día y pasó el día, ya llegó la tarde. Y en la tarde yo les digo delante de Dios, le estaba diciendo al Señor, llévame Señor, yo ya no puedo estar aquí, llévame Señor, yo ya no soporto. Yo no sé ustedes, pero yo no había sufrido eso. Yo he sufrido cáncer, fibromialgia, del hígado y de tanta cosa, pero esta cosa, el domingo les decía, tienen que celebrar su vida, tienen que dar gracias a Dios por su pie, por sus uñas, por sus dedos, por su rodilla, por sus manos, por sus codos, por sus hombros. Tenemos nosotros que ser agradecidos con Dios. ¿Y cuántas veces nosotros lo tenemos todo y no le damos gracias a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que Él nos da? Y el lunes, yo ya no soportaba, decía yo, ay, ¿saben lo feo que es tener que ir al baño y no poder? Y no podía salir ni una gota. Yo decía, Dios mío, Señor, tú me sanas, y ya no soportaba. Y llegó el momento que la tarde decía, Señor, llévame, Señor, llévame, porque yo ya no puedo ir al hospital. Yo no voy al hospital. A estos tiempos yo no voy al hospital. Yo me quedo ya en casa.
Y dije, Señor, tú me sanas en el nombre de Jesús. Y ya estaba chillando delante del Señor. Llévame, Señor, llévame, Señor. Llévame contigo, Señor, porque ya no soporto, sentía que reventaba. Y entonces, en eso estaba cuando el Espíritu de Dios me dijo, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes la fe. No te he dicho que si tú dijeres a este sicómoro, muévete, desarráigate, plántate al otro lado del mar, te obedecería. Yo dije, Señor, tú me has dado la autoridad. En el nombre de Jesús yo le hablo a esta infección, se muere. Señor, sea la próstata, sea lo que sea, Señor, ya no aguanto. Se seca, se disipa, Señor, tú ya me sanaste. En el nombre de Jesús, Señor, tú me has dado la palabra, me has dado la fe, me has dado el poder, Señor, en el nombre de Jesús. Y les decía el domingo que estar contentos y estar felices en el Señor, bendecido, no es una emoción, es una decisión. Y me vino a la palabra del Señor, ¿qué es lo que tú predicas? ¿Qué es lo que tú enseñas? Ándale, vívelo. Entonces salí para afuera a caminar al parque, di 4 vueltas al parquecito aquel, y yo ya no aguantaba, y decía, Señor, 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 en el nombre, y tomé agua y tomé más agua, y aquello que no salía, Señor, aquello que reventaba, aquello que, era un ardor, era un dolor intenso, era que parecía que estaba ardiendo todo. Entonces, como cuando tienes la necesidad y no puedes, y dije, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Me dijo el Señor, tú ya lo dijiste, en el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Entonces, ya no podía más, pues me recosté. Y en la madrugada, hermanos, que estoy recostado, me dan unas ganas de levantarme para ir al baño. Y decía, Señor, Señor, pero ¿para qué me levanto si esta cosa no sale, Señor? Me dijo el Señor, levántate. Yo me levanto y voy a tirar aquella cosa, el chorro, y que no salía. Yo empujaba. Y de tanto empujar que siento que sale algo para afuera. Y cuando salió aquello, dije, ¡ay, Señor! ¡Ay! Se llenó aquello. Dije, bárbaro. Al otro día me levanto en la madrugada, en la mañana, voy a ver y agarro un colador y a ver qué es eso. Y que voy encontrando que era una piedra. Era una piedra, hermano, que tenía en los riñones por años. Y que a través de medicina convencional querían que saliera con Flomax. Yo dije al doctor, ¿sabes qué? Lo siento, pero yo no voy a tomar tu Flomax. Es peor que propio mal. Yo no voy a tomar esa medicina. Señor me sana. Y dejé de tomar Flomax. Le dije, deshácela o opérame, una cirugía. Pasaron años y aquello estaba en los riñones. Pero el día lunes, en la madrugada, para amanecer el martes, ¡purrum! Salió para afuera. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y le pedí a Jessy que la pusiera ahí en la pantalla para que la vean ustedes. Ahí está la piedra. Esa es la piedra que salió. Y yo le doy toda la gloria y le doy toda la honra a Dios. Porque Dios es grande y Él es poderoso. Amén. El enemigo usa todas estas cosas que nosotros le sufrimos y usa a la gente misma para tratar de hacerte caer, tropezar. Usa el cuerpo y los síntomas y todas estas cosas que pasas para tratar de debilitar tu fe. Pero para gloria de Dios, Dios es exaltado en nuestra vida. Y esa piedra yo la traigo bien guardada porque la voy a mandar al museo ahí de mi casa. Y es una piedra tremenda, ¿no? Para mí me parece gigante, pero qué barbaridad. Este es el Señor, es Dios a quien nosotros servimos. ¿Están conmigo? Y yo pude descansar y la Escritura dice que aunque andamos en la carne no militamos según la carne, pero las armas antes era más peleonero, más mal hablado, pero Dios tuvo que cambiar el corazón y cuando cambia el corazón
cambia todo lo demás en nuestra vida. Dice, para destrucción de fortalezas y derribar argumentos y traer sujeto todo imaginación y todo pensamiento que se enaltece contra la obediencia de Cristo. Nosotros tenemos la autoridad y tenemos el poder en el nombre de Cristo Jesús. Y yo estoy muy contento con mi Señor. Yo le doy tantas gracias a mi Señor, porque Él es grande, Él es bueno y Él es poderoso. Nos podemos poner de pie, hermanos. Amén. El Señor te sana, aunque tardare, llegará, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lo dijo, no lo ejecutará. Lo que Dios te ha dicho, Él lo hará. Su palabra no vuelve vacía. Deja que la palabra venga a gobernar tu corazón, tu mente, tu pensamiento, tu conducta, tus acciones. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios, la sabiduría de Dios y el apartarse del mal, del conflicto, de los celos, de la envidia, del pleito, de todas esas cosas que vienen contra ti, es la inteligencia. Job 28:28. La inteligencia que Dios te da es apartarte del mal. ¿Están conmigo? Amén. Tener un cambio para agradar a Dios. Un cambio radical en el nombre de Jesús. Confía en Dios, espera en Dios y Él lo hará. En cualquier cosa que tú atravieses, que tú estés pasando, sea tu confianza, tu fe y tu paciencia en Dios. Amén. Y Él lo hará. Y Él lo hará. Levanten sus manos por un momento y alaben a Dios y dile a Dios: gracias, Señor, por salvarme, por librarme. De cuántas cosas te ha librado solo esta semana, Dios. Te ha librado de tanto accidente, de tanto mal. Te ha librado, te ha cubierto, te ha protegido. Es por la misericordia, la gracia, que tú estás bien, tu casa está bien. Y es porque Dios, dice la Escritura, que el acusador de los hermanos ha sido echado fuera. Amén. Dios te ha dado la victoria, te ha librado por la sangre del Cordero y por la palabra de tu testimonio. Amén. Dilo, diga los redimidos de Jehová. Aleluya, que los ha librado de la mano del enemigo. Dios te ha librado, Dios te ha librado. Tu vida es un testimonio vivo. Eres una luz en este mundo. Amén. Gracias, Señor. Alábenle a Dios, alábenle, adórenle. Dale gracias.